buenos días. Importancia espiritual de Capricornio y Saturno, a propósito de estar en el mes actual de Capricornio. Este es un tema que ha sido extraído de un estudiante avanzado de la fraternidad cuyo tema he encontrado en los archivos de la misma fraternidad. Bueno, la astrología y la filosofía espiritual son inmensas y la combinación de ellas es imponderable. Sería bonito estimular a los estudiantes más comprometidos para que estudien fisiología por sí mismos, como Max Heindel quería que hiciéramos, para calificarnos como servidores de la humanidad. En todas estas cosas estamos tratando de ser prácticos, para que así podamos vivir vidas más sanas y ayudemos a otros a tener vidas más sanas. Este enfoque está hecho para ayudarnos a ser mejores y más efectivos ayudantes de Cristo y los hermanos mayores. Estudiemos a Capricornio. Los huesos y el esqueleto están entre las muchas cosas que son regidas por Saturno y Capricornio. Debido a que no tenemos tiempo para estudiar el esqueleto completo, lo que haremos en esta exposición será estudiar solo unas pocas propiedades de los huesos. La segunda parte del concepto Rosacruz del Cosmos nos muestra lo gigantesco y complicado que es en realidad el esquema de la creación evolutiva. Vemos solo una pequeña parte de él, y esa parte es un corto periodo de tiempo, pero aún ese corto periodo tiene muchos millones de años. La forma en que el principio de analogía trabaja en esto es exquisitamente hermosa. La mayor parte de la evolución está en mundos y dimensiones que la mayoría de nosotros no podemos ver. Sin embargo, el árbol evolucionario que vemos ante nosotros en la división química del mundo físico es análogo al total de la creación. Max Heindel nos da en el concepto Rosacruz del Cosmos una pista de ello. Esta analogía de todo el esquema evolucionario es encontrado en los reinos vegetal y animal, y también en el gráfico del capítulo 16 se demuestra esto, en el capítulo 16 del concepto Rosacruz del Cosmos. Observamos en el reino animal que los animales más primitivos son animales unicelulares, como las amebas. Ellas son como los cuerpos unicelulares que recapitulamos en la época polar. En los organismos unicelulares no hay especialización alguna. Todo el cuerpo es el sistema digestivo, todo el cuerpo es el sistema locomotor. El tiempo es regido por Saturno, y como el tiempo es progreso, nos hemos introducido más profundamente en la materia, y la materia misma es regida por Saturno. Entre más profundamente nos introducimos en la materia, se requiere más especialización. La especialización es regida por Saturno. A medida que nos introducimos en la materia, nos hemos tenido que endurecer, y el endurecimiento es regido por Saturno. Podemos apreciar esto si comparamos a la ameba con el gorila. La ameba es una pequeñísima masa amorfa sin fuerza. El gorila puede destrozar un coco con su mano. Las muchas etapas de la evolución indican varios e importantes desarrollos espirituales. Por ejemplo, el hígado está relacionado con el comienzo de la objetivación de los deseos. Incluso los crustáceos y moluscos, como las ostras y almejas, tienen hígado. La internalización supone que todo lo que tenemos dentro de nosotros indica un importantísimo desarrollo evolucionario. Hay un gran cambio de conciencia
al interiorizar las cosas. Por ejemplo, podemos tomar la propagación. Los peces se propagan en forma completamente externa. La hembra deposita los huevos y luego el macho nada sobre ellos y los cubre con su esperma. Los reptiles y aves se propagan parcialmente en forma interna y externa. La fertilización es interna, pero la gestación es externa. Cuando avanzamos en la evolución, en los mamíferos y humanos, el proceso completo es interno. Esto significa que el proceso creativo es interno, por lo que el espíritu o está dentro o está siendo preparado para internalizarse. Los humanos son creados en proporción al grado en que el espíritu o ego ha sido atraído a sus vehículos. La internalización en la cual estamos interesados en esta charla es la internalización del apoyo y la protección. La ameba no tiene protección, tiene movilidad, pero esa movilidad no es suficientemente buena para protegerla. La ameba tiene una vida muy corta, su conciencia es muy oscura, por lo que tiene poco poder. Así es que regularmente devorada por formas superiores de vida. Los moluscos como las ostras están más avanzados en la evolución, por lo que tienen que protegerse. Así es que pusieron una concha sobre ellos. Pero en esa protección perdieron movilidad. En los mamíferos el sistema de apoyo es interno y su movilidad es de palanca. En los humanos la movilidad y la protección también es interna, y la mayor parte de la protección es para una semilla de la conciencia. Las criaturas que están involucionando son receptores. Los creadores están evolucionando y son donantes. Los humanos son en parte criaturas y en parte creadores. Recibimos tanto como damos. Al recibir desde afuera, nos hacemos vulnerables, especialmente desde que nosotros, los humanos, somos tan imperfectos y porque tenemos pecados. Por esta razón todavía necesitamos protegernos. Cuando lleguemos a ser seres completamente creadores, nuestra fortaleza y seguridad vendrá de dentro y nuestra fuerza estará en el dar y no requeriremos protección alguna. Los ángeles no necesitan protección, por ejemplo. Por ahora, protegemos nuestras partes más vitales, la cabeza, el corazón y los pulmones. La calavera, por ejemplo, es nuestra concha de ostra y protege al muy delicado cerebro. La caja torácica, que consiste en las clavículas, el esternón y las costillas, protege al corazón y los pulmones, especialmente al corazón. Tanto la calavera como la caja torácica están relativamente cerca de la superficie, comparadas con algo como el fémur, que es un hueso interno. Si observamos a un bebé, veremos que sus huesos son blandos, como goma. Por esta y otras razones no pueden caminar. La movilidad humana requiere de huesos duros para actuar como palancas. Así, vemos que ambas funciones, la protección y la movilidad, requieren de huesos duros. Por lo tanto, queremos analizar la dureza de los huesos espiritual y al mismo tiempo fisiológicamente. Astrológicamente hablando, es nuestro deseo por la tierra concreta lo que nos atrae al renacimiento. Los minerales y el reino mineral de la tierra son regidos por Saturno. Se puede decir que Saturno es el regente máximo de la ciencia terrestre. La mitad involutiva entera de la creación evolutiva ha comenzado en el periodo de Saturno. Nuestros cuerpos físicos densos alcanzaron su óptimo desarrollo en la mitad involutiva de la creación evolutiva. Ha sido el anhelo de finiquitar y para nuevas experiencias que nos encontramos en la materia física densa,
las que no son proporcionadas en estos cuerpos endurecidos. En esto es importante tener un contacto vigoroso con la tierra para mantener la dureza del esqueleto. Por ejemplo, los astronautas que pasan largos periodos en el espacio sin gravedad pierden minerales de sus huesos y estos se vuelven muy débiles. Cuando regresan a la Tierra, sus huesos son frágiles. Tienen que someterse a un periodo largo de rehabilitación antes de poder llevar vidas normales. Max Heindel dice que la gravedad es el centro principal del mundo físico, tanto de la parte etérica como de la parte química. La gravedad es muy importante para mantener la integridad de los huesos, pero solo la gravedad por sí misma es insuficiente. Periodos regulares de caminatas, en las cuales nuestros pies oyen la tierra o la tierra oye nuestros pies, es bueno para el esqueleto. El autor de la nota camina todos los días para mantener el esqueleto. Por supuesto, no queremos llegar a los extremos. A Saturno nunca le ha gustado los extremos. Mucha de la condición geriátrica de los huesos puede ser evitada por la práctica de caminatas regulares. Los ancianos necesitan caminar. Una de las principales diferencias entre los humanos y los animales es la objetividad. Los animales son subjetivos, reciben solo lo que el espíritu grupo quiere que experimenten. Los humanos no somos completamente objetivos, pero cada vez más objetivos. Nosotros, como humanos, nos estamos liberando de la influencia de los espíritus de grupo, espíritus de raza, espíritus de religión, etc. La filosofía Rosacruz enseña que los espíritus de grupo influencian a sus encargados cuando entran a través de la columna. Por tanto, si queremos llegar a ser libres y objetivos, debemos andar erectos y verticales. Para esto necesitamos huesos fuertes y duros y un esqueleto que esté diseñado para vivir erguido. En inglés tenemos un dicho que dice que la gente es moral y éticamente objetiva, es erguida. En inglés esto se escribe upright, U-E-P-R-I-G-H-T, upright, que significa erguido y también honesto. Entonces, esto nos trae de vuelta a la dureza de los huesos. Una de las declaraciones más importantes de toda la filosofía Rosacruz es: toda conciencia es el resultado de la lucha entre el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. Está repetido en muchos lugares en los escritos de Max Heindel. Y cuando un hombre grande y sabio como Max Heindel repite algo, es bueno escucharlo porque es importante. El cuerpo de deseos y el cuerpo vital luchan por controlar el cuerpo físico denso. Quieren controlar al cuerpo químico. El cuerpo físico denso es el premio. Es el premio porque solo aquí podemos despertar la conciencia objetiva. Es importante porque solo es aquí que podemos desarrollar el alma consciente para llegar a estar despiertos. Nuestro tiempo aquí en el cuerpo físico denso es sumamente importante. Todo lo que seamos capaces de hacer en los mundos superiores depende de lo que hayamos podido hacer aquí. La meditación nos ayudará, pero la meditación sola no nos puede dar nueva conciencia. Esta solo viene a través del cuerpo físico denso. Como en toda lucha hay avances y retrocesos. Algunas veces el cuerpo vital está dominando y algunas veces domina el cuerpo de deseos. El concepto Rosacruz del cosmos establece muy claramente que el esqueleto se formó cuando dominaba el cuerpo de deseos. Esto no es una sorpresa, porque uno de los efectos del deseo es el endurecimiento. Si somos personas llenas de deseos, estamos endureciendo tanto el cuerpo como el alma. El exceso de deseos es endurecedor hasta la muerte. Todo esto no es una sorpresa.
porque Capricornio rige el esqueleto. Y el concepto Rosacruz del cosmos nos dice que el mundo macrocósmico del deseo es regido por Capricornio. La filosofía Rosacruz no nos dice cuánto tiempo tomó este periodo de dominio. Fue probablemente un periodo largo de tiempo, porque Saturno trabaja muy lenta y cuidadosamente. No conocemos la duración de la mayoría de los ciclos de evolución. Es casi seguro que este periodo y esta actividad fue el trabajo de los arcángeles, que también están regidos por Capricornio. Los arcángeles trabajan desde el Sol, y en estos días sabemos por la ciencia fisiológica que la luz del Sol activa la vitamina D, que es necesaria para el desarrollo y mantenimiento de los huesos. Esta es otra razón por la que dar paseos al Sol es algo importante. La fisiología del crecimiento y desarrollo de los huesos y su mantenimiento es fascinante y se le llama osificación. Para entender la osificación, es útil saber cómo difieren las células de los huesos de otras células. Al estudiar el colon, vemos que sus células están muy juntas entre ellas. Es muy diferente con las células de los huesos, y esto nos lleva a una palabra clave de Capricornio y Saturno muy importante: eficiencia. Los huesos dan una óptima fortaleza y eficiencia en relación con la gravedad. Si los huesos fueran más densos de lo que son ahora, serían demasiado pesados. Incluso los movimientos más simples serían agotadores. Así es que la ingeniería de los huesos es eficientísima. La eficiencia de Saturno y Capricornio se aplica a la forma y a la composición de los huesos. Si tomamos los huesos largos de los brazos y piernas, no son solo barras, porque si lo fueran tendrían que ser más largos y más pesados. Para la ciencia, la apreciación de la forma de los huesos aún es incompleta. Es extremadamente efectiva y eficiente, y aún estamos aprendiendo cómo es tan efectiva y eficiente. Una segunda diferencia entre el tejido óseo y el tejido blando es el relleno del espacio intercelular. Se ha mencionado que el fluido intersticial entre las células consiste mayormente de una solución de iones de la familia del sodio. En el tejido óseo, los espacios intercelulares no son fluidos, son duros, porque si las células fueran duras, no podrían vivir. Así es que la dureza está entre las células. El material sólido entre las células está compuesto de otro miembro de la familia del sodio, el calcio. El calcio es un elemento regido por Saturno. Así es que podemos decir que Saturno domina todo el esqueleto. Saturno es el planeta que rige el tiempo. Saturno rige la historia, los fósiles y los lechos sedimentarios que los contienen. Son la historia de la Tierra y todos los saturninos. Todos ellos son saturninos. Los minerales duros son depositados entre las células, y depositar es otra palabra para Saturno. La mayoría de los depósitos minerales son de dos clases: carbonato de calcio y fosfato de calcio. Astrológica y espiritualmente esto es muy significativo. 4 elementos químicos son considerados los formadores de los carbohidratos, constructores de bloque, y son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. El hidrógeno está asociado con el fuego, el oxígeno está asociado con el aire, el nitrógeno está asociado con el agua, y el carbonato está asociado con la tierra. Así, vemos que el carbonato de calcio está sumamente orientado a la tierra y nos atrae a la tierra. Y debemos estar aquí con el objeto de mantener el carbonato de calcio en nuestro esqueleto. El calcio es regido por Saturno y el fósforo es regido por Mercurio.
y tanto el calcio como el fósforo son esenciales para la actividad de los nervios. Aquí se suscita otra función de Saturno y Capricornio relativa a los huesos. Los huesos son para almacenar minerales, especialmente los minerales para el sistema nervioso. Esto es sumamente importante para nosotros porque el tejido del cerebro y los nervios son necesarios para la expresión directa del ego. El ego se expresa a través de la mente concreta y la mente concreta, que está en su etapa saturnina de desarrollo, necesita del sistema nervioso. Así que vemos que el fosfato de calcio es muy importante y muy relacionado con Saturno. Sería agradable obtener una abundante fuente de calcio a través de nuestros alimentos, pero no siempre comemos bien. Así es que tenemos que almacenar y rescatar calcio de otros minerales. No podemos comer piedras, porque el calcio de la piedra no es muy bueno para nosotros. Por eso bebemos agua destilada. Hay 3 clases diferentes de calcio y hay muchas fuentes de calcio en los alimentos. Algunos alimentos son mejores fuentes de calcio que otros. El mejor calcio se deriva de los vegetales de hojas verdes, oscuro y frescas. Son también una muy buena fuente de fósforo, por lo que comer pues entonces estos alimentos de hojas verdes y oscura son una buena fuente de fósforo también. Y es una hermosa coincidencia que esto ocurra. Por lo que comer bastantes ensaladas verdes es importante. Y tenemos a Popeye el marino como ejemplo. Hablemos un poco de la osificación. La osificación es diferente en los huesos planos que en los huesos largos. Los huesos planos son normalmente para la protección y protección es una palabra saturnina. Los huesos planos se desarrollan de membranas que forman un campo interno. Los huesos largos normalmente no son para protección, sino para trasladarse de un lugar a otro y se desarrollan dentro de prototipos cartilaginosos. En ambos casos, en los huesos planos y los largos, la osificación sucede en matrices esponjosas. La esponjosidad es formada por células llamadas osteoblastos, con B labial, y los osteoblastos depositan los minerales dentro de la matriz y luego mueren, transformándose en osteocitos. Hay otras células llamadas osteoclastos, con C, y ellas rompen y destruyen el tejido óseo. Este es un proceso que transcurre durante toda la vida. Cada día de nuestra vida estamos rompiendo huesos y reconstruyéndolos. Esto es por lo que la estructura interna del cuerpo físico denso está cambiando a través de la vida. La forma del cuerpo de los ancianos es diferente de la forma del cuerpo de los jóvenes. Y debido a este cambio constante, los arqueólogos pueden, por ejemplo, determinar la edad de alguien cuando encuentran un esqueleto, al hacer excavaciones arqueológicas. Es importante decir que debemos mantener las arterias y capilares despejados. También debemos decir la razón por la cual debemos mantenerlos despejados, porque si los capilares no se mantienen despejados, el proceso por el cual los huesos mueren y son reconstruidos se detendría, y los huesos se volverían débiles y quebradizos en la vejez. Todas las religiones históricas han tenido fuertes creencias acerca de los huesos. Desde los indígenas hasta Platón, ha habido siempre historias acerca de los huesos. Cuando tenemos una intuición sobre algo que va a suceder en el tiempo, decimos, lo siento en mis huesos. Muchas de las primitivas escuelas de misterios solían declamar poesías mientras se aplastaban los huesos de los dedos. Algunos místicos cristianos creían que los huesos rotos eran necesarios porque ciertas fuerzas no podían entrar hasta el corazón de los huesos, debido a que eran muy duros y terrestres. Porque desde la caída de la humanidad en Lemuria, hemos entrado muy profundamente en la materia y nuestros huesos se endurecieron demasiado, de modo que las fuerzas espirituales no pueden entrar ni salir. Se decía de la gente que era altamente espiritual, que sus huesos eran más blandos. Max Heindel nos lo dice en muchos lugares, y esto es por lo que en el Evangelio de San Juan
se dijo que la Escritura debía ser cumplida al hablar del Hijo del Hombre. Decía, no se le quebrará ningún hueso, porque ese es un ejemplo para nosotros. No necesitaba huesos rotos para atraer fuerzas espirituales dentro de su cuerpo físico. Su cuerpo físico era firme, pero no tan duro que las fuerzas espirituales no lo pudieran penetrar. Si lo quieren verificar, vean el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 36. Los huesos no son tan duros en todo su ser. La superficie externa de los huesos es extremadamente dura. Dentro de esta cobertura es un hueso duro y compacto, pero no tan duro como la cobertura. A medida que uno pasa hacia el interior del hueso, el tejido es menos duro y menos denso y la parte más interna es blanda y esponjosa. Esta parte blanda y esponjosa es la médula del hueso. Esto nos lleva a la principal y final función de los huesos. La filosofía Rosacruz nos dice que el corazón y la sangre son para el espíritu de vida, de la misma manera que el cerebro y el sistema nervioso son para el espíritu humano. En la cosmogonía se nos dice que el espíritu de vida emana desde dentro del espíritu divino. Esta primera emanación del espíritu de vida desde el espíritu divino se produjo en el periodo de Saturno. El mismo Saturno que rige los huesos, el mismo Saturno que rige a los señores de la mente. Max Heindel nos dice que el Padre y el correspondiente espíritu divino son siempre invisibles, como las tinieblas de ese periodo de Saturno. En el Evangelio de San Juan, hablando Cristo del espíritu de vida, nos dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entre más brillante es la luz, más fuerte es la fuente de esa luz. Por ejemplo, si tienes una linterna que tiene pilas nuevas, la luz es más brillante. Entonces la luz es una representación del poder invisible. La luz de Cristo, que es la verdad, es una expresión del poder del Padre. En el cuerpo físico denso, la más grande expresión de vida es la sangre. El oxígeno es el que habilita el fuego de la vida en la actividad química. Sin oxígeno no hay interacción química para la vida. El oxígeno es incorporado en los pulmones, pero es transportado por los glóbulos rojos de la sangre. Los glóbulos rojos viven y mueren como cualquier otra célula del cuerpo. Un glóbulo rojo vive alrededor de 120 días y entonces muere, y la mayoría de sus componentes son reciclados. Es una actividad muy intensa. A cada segundo nuestro cuerpo produce 2.5 millones de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos solo se producen en la médula de los huesos, en la médula roja, no en la amarilla. Por esto, podemos decir que el juego químico de la vida en el cuerpo físico denso está profundamente relacionado con la regencia saturnina de los huesos y es análoga a la forma en la que el espíritu de vida toma forma en el espíritu divino. Y estos principios nos retrotraen al comienzo. Podemos recapitular esto, estudiarlo, cuando vemos el periodo de Saturno. Hay mucho más que podemos decir, pero esto ya ha sido bastante largo. Muchas gracias.